Hola chicos, a través de este canal compartiremos con ustedes lo que fue la crisis financiera ocurrida en Estados Unidos. Asimismo, trataremos de ver cómo fue el impacto aquí en nuestro país, Perú. Quienes habla es Edith Palomino Tomaya y a través de esta línea de tiempo se irá a explicar los acontecimientos que tuvo esta crisis. En el año 2000, la Reserva Federal decidió bajar la tasa de intereses de fondos federales desde el 6.5% al 1%. Asimismo, la tasa hipotecaria fija de 30 años bajó en 2.5%, pasando de un 8% al 5.5%, y las tasas de intereses ajustables a un año pasarían del 7% al 4%. En el año 2001 se produce el primer aviso serio, que sería el estallido de la burbuja financiera asociadas a las empresas que operaban en Internet, que trajo consigo una ralentización de la actividad durante 2 años. En el año 2003 hubo una creciente de endeudamiento en las familias americanas, en las entidades financieras y en las viviendas. En el año 2004, las reservas federales comenzó un ciclo de tasas de alzas de intereses, en donde el costo del crédito tuvo un aumento del 1%. Se decidió subirla para controlar la inflación. Mi nombre es Jennifer Luyo Cordero. Todos los préstamos otorgados entre el 2004 y el 2006 fueron del tipo subprime, los cuales sumaron en el 2006 una cantidad de 600 billones de dólares. Entre 1997 y el 2006 se presenció la llamada burbuja inmobiliaria, debido a que el precio se incrementó en un 131%, es decir, un aumento promedio del 13%, que generó que la inversión sea altamente rentable. Cuando los precios de la vivienda dejaron de subir en el 2006, esa posibilidad dejó de existir. Es importante señalar que en ese año aproximadamente el 45% de todos los préstamos subprime estaban en manos de prestatarios que no tenían ingreso suficiente como para hacer frente a la amortización e intereses de las hipotecas. A lo largo del 2007, el mercado empezó a darse cuenta que importantes entidades bancarias y grandes fondos de inversión tenían comprometidos sus activos en tales hipotecas en alto riesgo. Ya en marzo, más de 25 empresas dedicadas a dar préstamos hipotecarios se declararon en quiebra. HSBC anunciaba por entonces pérdidas relacionadas con hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos. Ya en abril, la empresa New Century, la segunda empresa norteamericana más grande dedicada a los préstamos hipotecarios, subprime, se declaró en bancarrota acogiéndose a la ley de quiebras. Esta empresa era la principal proveedora independiente de hipotecas a clientes con un mal historial crediticio, que fueron los primeros en verse afectados por los incrementos de las tasas de intereses y la reducción o el estancamiento de los precios de las casas. Fue ya en el mes de junio cuando los acontecimientos se precipitó y el pánico se instala en el mercado. Dos fondos hipotecarios del banco de inversión, Bear Stearns, también se establecieron en quiebra. Para el mes de agosto, la Reserva Federal de Estados Unidos incluyó $2.000 millones a su mercado, mientras que el Banco Central de Japón introdujo $5.000 millones en su país. Ya para diciembre, el banco de inversión Morgan Stanley, la segunda entidad de inversiones en importancia en Estados Unidos, revelaba una de las pérdidas con $9.000 millones asociadas al mercado inmobiliario. De igual modo, anunció que venderían el 10% de sus acciones al gobierno chino por conseguir
dinero. Mi nombre es Fanny Yataco Hernández. En el año 2008, a mediados de enero del 2008, Citigroup, el principal banco de Estados Unidos, anunciaría una pérdida neta de más de 9.800 millones de dólares durante el último trimestre del 2007 y cuentas incobrables por el valor de 18.000 millones de dólares. El 10 de febrero del 2008, los líderes del Grupo G, 7 de países industrializados de todo el mundo, anunciarían que las pérdidas derivadas del colapso del mercado hipotecario de Estados Unidos de alto riesgo podrían alcanzar los 400.000 millones de dólares y en un mes después, el 7 de marzo del 2008, en su mayor intervención, la Reserva Federal aportaba 200.000 millones de dólares de los fondos disponibles a los bancos y otras instituciones para tratar de mejorar la liquidez en los mercados. El banco suizo UBS aparecerá el 22 de mayo del 2008 como uno de los más afectados por la crisis crediticia, lanzando una emisión de 15.500 millones de dólares para cubrir parte de los 37.000 millones de dólares que perdió en los activos vinculados a la deuda hipotecario de Estados Unidos. El 11 de julio del 2008, el New York Times informaba que el gobierno de Estados Unidos estaba considerando un plan para tomar el control de Fannie Mae y Freddie Mac. Las acciones de Fannie se desplomaron y el secretario del Tesoro Henry Paulson, así como la Casa Blanca, salieron a defender la solidez financiera de Fannie Mae en el último esfuerzo para evitar un pánico financiero total. El 6 de septiembre del 2008, James Lockhart, director de Federal de Housing Finance Agency, anunciaba que Fannie Mae y Freddie Mac quedaban colocadas bajo la tutela del FHFA en una de las intervenciones del gobierno sobre los mercados financieros privados más radicales de las últimas décadas. FHFA señalaría que no había planes para liquidar la compañía. El 17 de septiembre del 2008, la Reserva Federal de Estados Unidos anunciaba la puesta en marcha de un paquete de rescate para salvar de la bancarrota a American International Group, la mayor aseguradora de Estados Unidos. El 17 de septiembre del 2008, con el secretario del Tesoro Henry Paulson, para pedir a los miembros del Congreso un plan de rescate del sistema bancario del país autorizados por el Congreso. Semana más tarde, el Congreso aprobaría la Ley de Estabilización Económica de Emergencia del 2008. El 18 de septiembre, el banco británico Lloyds del TSB anunció la compra de su rival Halifax Bank Scotia de 21.800 millones de dólares para salvarlo de la quiebra. El 18 de septiembre del 2008, el secretario del Tesoro norteamericano Henry Paulson anunció un plan de intervención para permitir a las instituciones financieras deshacerse de los activos tóxicos de sus balances y devolver la confianza y la liquidez de los mercados. El 22 de septiembre del 2008, Mitsubishi UFJ, el mayor banco de Japón, anunciaba la compra de hasta el 20% de las acciones de Morgan Stanley de un total de 9.000 millones de dólares. En octubre, el 3 de octubre, el presidente de Estados Unidos, George Bush, promulgaría la referida Ley de Estabilización Económica de Emergencia, mediante la cual se canalizarían 700.000 millones de dólares al mercado financiero. El 10 de octubre, los principales bancos centrales del mundo anunciaban un recorte coordinado de las tasas de interés en un intento por contener la crisis financiera, y el domingo 13 de octubre, los líderes de los 15 países de la zona euro acordaron en París un plan de acción contra la crisis financiera que prevé que los estados recapitalicen instituciones en riesgo y garanticen préstamos interbancarios. En cambio, el 12 de noviembre del 2008, el secretario del Tesoro Henry Paulson abandonaría el plan establecido para comprar activos tóxicos, decidiendo que la restante cantidad del fondo sería mejor utilizada en la recapitalización de las instituciones financieras. El 15 de noviembre del 2008 se celebraría una cumbre internacional en Washington para reinventar el sistema financiero internacional. Los líderes acordaron
cooperar en que el respecto a la crisis financiera global y se emitió una declaración en relación a los objetivos de corto y medio plazo y acciones consideradas necesarias para el apoyo y la reforma de la economía internacional. Mi nombre es Crisel Quispe y a continuación relataré los sucesos acontecidos en el año 2009. Con fecha enero 9, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaría compras por un total de 4.800 millones de acciones preferentes de 43 bancos de Estados Unidos. Con fecha 30, se estaría anunciando una política para evitar las ejecuciones hipotecarias relativas a determinados activos hipotecarios residenciales, controladas por el Banco Federal de Reserva, desarrollándose, claro, ¿no?, en conformidad con el artículo 110 de la Ley de Estabilización Económica de Emergencia. Ya para febrero, con fecha 10, el nuevo secretario del Tesoro estadounidense anunciaría los detalles del Plan de Estabilidad Financiera, donde se estaría creando ya no un fondo público para que no, en el momento se tuviera una gestión compartida con el sector privado. Con fecha 27 del mismo mes, Citigroup anunciaría que el gobierno de los Estados Unidos estaría tomando una participación del 36% en la empresa, mediante la conversión de 25 millones en acciones ordinarias, lo que supuso que estas cayeran un 40%. Luego partimos al mes de abril, con fecha 9. Aquí se nos presenta un plan de estabilidad financiera que se comprometía a tomar medidas para consolidar el sistema bancario estadounidense. Luego ya en marzo, con fecha 2, el Departamento de Tesoro y la Reserva Federal estarían anunciando una reestructuración de la asistencia del gobierno de American International Group, que arrastraría un déficit de 61.700 millones, la mayor pérdida corporativa en la historia de los Estados Unidos, después de sufrir los efectos de los préstamos incobrables. Luego, con fecha 18 de marzo, la Reserva Federal estaría comprando cerca de 1,2 billones de dólares de deudas de préstamos para impulsar y promover la recuperación económica a través de una serie de subastas competitivas. Con fecha 7 de mayo, la Reserva Federal comunicaría los resultados de la supervisión del programa de evaluación de capitales. Con fecha 20, el gobierno estaría ampliando el programa de asistencia hipotecaria de 50.000 millones de dólares, como objeto de que algunos propietarios que no cumplen con los requisitos para recibir de otro país la ayuda, estas estarían perdiendo sus viviendas. Luego pasamos a junio, con fecha 5 del 2009. Aquí nos menciona de que el presidente Obama nos presenta una propuesta para una reforma radical del sistema de regulación financiera de los Estados Unidos. Y con fecha 12 de agosto, la Reserva Federal sugiere que la peor recesión que había estado pasando, ¿no?, en ese momento Estados Unidos se había terminado, manifestándonos que esta mayor economía del mundo se acercaba a su próxima recuperación. Con fecha 25 de agosto, el presidente nomina a Ben Bernanke para el segundo mandato como presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de Reserva Federal.
Y por último, mencionamos con fecha 2 de diciembre que se propina, ¿no?, el proyecto de ley que supondría el cambio más radical de la regulación financiera, que se realizó, ¿no?, en la Cámara de Representantes por Bernie Frank y el Comité de Senado por Chris Dodd. Mi nombre es María Fátima Hernández Acuña. En el 2009, las empresas chinas controladas por el Estado han invertido en grandes adquisiciones exteriores más de 12.000 millones de euros. Además de las mencionadas, destacar la entrada del ICFC, la entidad de Sudamérica de Starbucks, tras pagar 685 millones por el 6% de capital. El 21 de enero de 2010, el presidente Obama haría dos propuestas, en cual la primera es coger lo que él mismo denominó las reglas Volcker, el honor al antiguo director de Reserva Federal Paul Volcker. En breves, lo que la regla Volcker propone es que las entidades bancarias no puedan, para su propio beneficio, poseer, invertir o proporcionar fondos de cobertura, fondos privados de inversión o operaciones del tranque no relacionados con la atención de sus clientes. La segunda propuesta fue la prevenir una consolidación adicional del sistema financiero, existiendo el techo de depósito que ya existe en los bancos, todas las formas de financiación empleados por las grandes instituciones financieras. Desde el 1994, en Estados Unidos, un banco no podía captar más del 10% de los depósitos de todo el país. El 26 de julio de 2010 confirma las estrategias de los rescates bancarios y activaron unas densa política de estudio a la demanda, diseñada un ambicioso programa de regulación financiera, en lo cual establece como elemento fundamental el aumento de la supervisión sobre la banca, la evaluación de exigencias sobre su solvencia. Antes de la cumbre de Toronto, proyectada para el 26 de junio de 2010, se especuló que no iba a haber mismos resultados de que la cumbre anteriores, por cuanto una gran parte de los países entraron en recuperación de recesión económica mundial después de la última cumbre. El 21 de julio de 2010, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, promulgó el Dodd-Frank Constituta como el cambio más radical de las regulaciones financieras en el Estados Unidos desde la Gran Depresión, que afectaba a todas las agencias federales de regulación financiera con todas las instituciones financieras del país. Bueno, luego de lo analizado en esta línea de tiempo, en términos generales, podemos mencionar de que esta crisis nos deja una gran lección, de que si un gobierno gasta por encima de sus ingresos, generaría un déficit fiscal. Al igual que como en una familia, ¿no? Si una familia gasta por encima de sus ingresos, de esta manera podría afectar en algún futuro tanto a los familiares como a las demás personas que están cercanas a esta. Por ello, la crisis surgió, ¿no?, por unos malos manejos de diversas entidades financieras, extendiéndose a nivel mundial por diferentes países, en este caso que también afectó a nuestro país. Frente a ellos se inyectaron enormes cifras de dinero para poder detenerlo. Otro punto importante es por qué afecta esta situación al resto del mundo. Estados Unidos y Europa son los principales demandantes de bienes y servicios del resto de países, entre ellos China. Si Estados Unidos y Europa compran menos al resto del mundo, China producirá menos, pues observa cómo se reducen sus principales mercados. Los tres motores de la economía mundial se frenan y con ellos la economía mundial. En el 2009, la economía mundial experimentó una recesión sincronizada, es decir, una caída de la producción de 0.5%. En Estados Unidos fue de 2.6%.
y en la eurozona la recesión fue de 4.1%. El Perú, luego de crecer en 9.8% en el 2008, lo hizo solo en 0.9% en el 2009. Como consecuencia, en América Latina, el resultado de la evolución del PBI fue de 1.7%. China, gracias al tamaño de su mercado interno, creció 9.2%. La implicancia principal para la economía pequeña como la peruana es de su dependencia de la evolución de la economía mundial. Lo que pase con ella impactará sobre nuestro país. Por ello, la crisis actual configura un entorno externo desfavorable para el gobierno actual, a diferencia del contexto internacional favorable que enfrentaron Toledo y García durante el periodo de auge de la economía mundial. Y por ello debe tenerse cautela con los incrementos de los gastos públicos, pues la solidez macroeconómica es nuestro principal amortiguador de los embates de la crisis. ¿Qué consecuencias tiene el descrito en el Perú? En primer lugar, el menor crecimiento económico mundial se traduce en menores exportaciones. Si bien es cierto que el oro viene aumentando de precio, el resto de metales y otros productos no tradicionales pueden observar una disminución de su demanda. Ello se traduce en un menor crecimiento económico del Perú. Las empresas tienen menos utilidades y la recaudación tributaria disminuye, con lo cual el gasto público, en un contexto de menores ingresos, podría tender a reducirse. En segundo lugar, la mayor emisión de dólares seguirá inundando los mercados locales, de manera que es previsible una tendencia hacia la disminución del tipo de cambio. En tercer lugar, será más complejo mantener la estabilidad macroeconómica, pues el escenario externo será desfavorable comparado con lo ocurrido entre los años 2000 y 2008. En cuarto lugar, la solidez macroeconómica del Perú manifiesta en un crecimiento económico mayor del 5%, con estabilidad monetaria, disciplina fiscal y alto nivel de reservas, es un factor que juega a favor de Perú, pues puede ser atractiva para hacer negocios. ¿Cómo reaccionaron los gobiernos? Los gobiernos implementaron programas de estímulo económico, es decir, incrementaron el gasto público con el objetivo de revivir la economía, dado que el sistema financiero no funcionaba y por lo tanto el consumo y la inversión privada de motores de crecimiento mostraban disminuciones históricas. En el Perú se logró en el año 2008 un crecimiento espectacular del 9%, logrando vencer la primera ola de crisis internacional. En la segunda ola de crisis, el Perú tomó ciertas medidas. La primera era evitar que se controle y que se requiere la liquidez, que se reduzca en sí lo que es el gasto del dinero. El segundo es comenzar los trabajos para establecer el consumo y sustentar la demanda que el país lo requiere. Como conclusión podemos mencionar cada una de nosotras de que si bien el Perú en su momento se preocupó por esta crisis y salió airoso de esto, creo que debería enfocarse más en el tema político que está pasando actualmente, no solamente combatir con la crisis que se pueda presentar al exterior, sino también con la crisis interna que pueda estar ocurriendo hoy mismo, ya sea por la desnutrición que puedan estar pasando nuestros compatriotas, el hambre y la falta de oportunidades que actualmente están teniendo muchos jóvenes. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperemos sea de su agrado. Muchas gracias.